es el sondaje vesical en el paciente crítico. Para empezar, vamos a empezar definiendo qué es la sonda vesical. La sonda vesical es una técnica invasiva que consiste en la introducción de una sonda hasta la vejiga a través del meato urinario, con el fin de establecer una vía de drenaje temporal o permanente e intermitente. Tiene fines diagnósticos como terapéuticos. ¿Cuándo está indicado una sonda vesical? Principalmente está indicado para drenado vesical, como dije, en diagnósticos o para fines diagnósticos o para tratamiento, por ejemplo, toma de muestras y el drenado de la vejiga. ¿Cuándo está contraindicado? Está contraindicado cuando hay alteraciones anatómicas del tracto urinario o sospecha de ruptura uretral. Existen tres tipos de sondaje vesical. Pueden ser de forma según la duración. Puede ser permanente, de larga duración, de corta duración e intermitente. La sonda de larga duración puede durar mayor a 30 días. Este tipo de sonda está indicado en casos con pacientes crónicos con retención urinaria. El sondaje permanente de corta duración tiene las mismas características del anterior, pero con una duración menor a 30 días, usándose en caso de patologías agudas, que es el tipo de sondaje que tenemos cuando están nuestros pacientes hospitalizados. El sondaje intermitente es el tipo de sonda que se usa para el tratamiento de la incontinencia con mal vaciado de la vejiga. Consiste en la introducción de un catéter o sonda que puede ser utilizado de forma intermitente. Esto puede durar, se puede realizar cada 6 u 8 horas, solamente para producir el vaciado de la vejiga. Organización de los recursos. Luego de la indicación médica se debe reunir los recursos materiales y elementos descartables a utilizar. El enfermero a cargo del paciente deberá contar con la asistencia de otro compañero para realizar el procedimiento. Debe reunir los recursos materiales. Para ello, el servicio de terapia intensiva cuenta con un kit que fue confeccionado por nosotros, los enfermeros, en donde cuenta con una sonda vesical, tiene bolsa colectora, lidocaína jalea, que debe ser estéril, el agua que se utiliza para insuflar el balón, jeringas, agujas. Bueno, haciendo hincapié en lo que es la organización de los recursos dentro de los recursos materiales y lo que es el procedimiento de la colocación de una sonda vesical, queremos resaltar la importancia de la participación de 2 operarios en este procedimiento, ya que la técnica debe ser estéril, aséptica, y los materiales deben ser estériles. Perdón. El procedimiento en sí es un procedimiento invasivo, por lo tanto, en un principio se debe contar si es que el paciente está lúcido con la aprobación del mismo, el consentimiento del mismo, y luego se procede a colocar al paciente en una posición anatómica. En el caso de las mujeres se llama posición ginecológica y en el caso de los hombres en supino. Se inicia con primero que nada, ¿no es cierto? Y para no olvidarnos, la OMS nos propone que antes de la realización de este procedimiento nos ubiquemos dentro de lo que son sus 5 momentos en su presupuesto, de los 5 momentos de lavado de manos. Recordemos el momento número 2, que se debe realizar justo antes de la manipulación de una sonda
o la inserción de la misma, e inclusive también podríamos decir que el momento 1, justo antes de acercarnos a la unidad del paciente, y el momento 3, justo después de haber manipulado la sonda o de haber trabajado en el paciente. Y a modo de recordatorio, acá tenemos la imagen de los 5 momentos del lavado de manos que nos propone la OMS. Continuando con lo que es el procedimiento de coloración de sonda, los operarios se ubicarán cerca de la unidad del paciente. Se procederá luego de haberse lavado las manos a la preparación del campo estéril, y previo a esto la descontaminación o desinfección del meato urinario. La decontaminación o desinfección del meato urinario puede realizarse, así sea con agua jabonosa, solución de agua estéril o inclusive yodo-povidona. Y esto es un punto que más adelante va a ser explicado por nuestra invitada, la licenciada Silvia, enfermera en control de infecciones. Lo importante de la desinfección de la zona es que el meato se encuentre limpio. Se procede a la colocación del campo estéril, a la manipulación, con esto con ayuda del enfermero, que nuestro compañero, ¿no es cierto? Se procede al tomar la sonda, ¿no es cierto?, de manera estéril, a la colocación de lo que es el lubricante, y un punto importante de resaltar: siempre se debe elegir una sonda de menor calibre al inicio para evitar lastimar el meato de forma previa. La colocación de la sonda, luego de haber colocado la sonda, ¿no es cierto?, haber introducido lo que es la punta de la uretra y haber llegado hasta la vejiga, se procede a la inflación del balón de retención que tiene con agua estéril, como decía la compañera Claudia, ya que si usamos solución salina, por ejemplo, esto tiende a cristalizarse y puede provocar problemas a la hora de la retirada de la sonda. Luego de haber insuflado el balón y haber fijado la sonda, esta debe ser retirada lentamente y con cuidado hasta que el balón haga tope en el borde de la vejiga, ¿no es cierto? Automáticamente se realiza la conexión de la bolsa colectora, también que va a ser aportada por el enfermero ayudante, ¿no es cierto?, de forma estéril, y la sonda debe ser fijada dentro de lo que es la cara inferior del muslo, y la bolsa debe estar por debajo del nivel de la vejiga, sin tocar el piso, al borde del lecho de la cama del paciente, ¿no es cierto? Es importante que esta bolsa se mantenga por debajo del nivel de la vejiga. Y bueno, eso está dentro también de lo que son los aspectos a tener en cuenta, ¿no es cierto? Y volviendo una vez más, la técnica tiene que ser aséptica y el material que manejemos debe ser estéril. Por eso la importancia también de un enfermero, de un compañero, ¿no es cierto?, operador a la hora de colocar la zona. Se recomienda la preparación de kits y considerar el uso de un catéter con el diámetro más pequeño posible. Y en cuanto a la técnica aséptica, como habíamos dicho también, surge la pregunta de cuál es el antiséptico más óptimo para el procedimiento. Según la bibliografía, dentro de lo que es una publicación de la Sociedad Argentina de Infectología, se hicieron estudios que han comprobado que tanto la higiene con agua y jabón, como el agua estéril o la solución salina o yodo-povidona, son aptos para realizar la higiene perineal, siempre y cuando lo importante es que el meato se encuentre limpio.
Y acá los aspectos a tener en cuenta en cuanto al mantenimiento de la sonda vesical, como les dije, mantener siempre el sistema de drenado correctamente cerrado. Si hay una apertura accidental o desconexión de lo que es la bolsa colectora con la sonda vesical, se debe remover completamente. También se debe remover una sonda, se debe evitar la recolocación periódica de la sonda. La sonda únicamente se debe retirar en caso de que haya una desconexión del sistema, haya presencia de cuerpos extraños, sedimentos también se dice, lo que es la bolsa, si esta orina también presenta dolor fétido, se debe consultar al médico y se debe cambiar la sonda. Esto de utilizar las precauciones estándares durante la manipulación del catéter del sistema colector hace referencia a lo que sería un equipo de protección para el enfermero operario. Este debe ser sobre un camisolín, ¿no es cierto? En lo preferente que sea hemorrepelente, ya que estamos trabajando con fluidos, un par de guantes, al inicio, ¿no es cierto?, guantes de examen y los guantes estériles para la colocación de la sonda. También podemos agregar a esto un protector facial para evitar salpicaduras y contacto con lo que es el rostro del enfermero operario. Acá nuevamente no se recomienda el recambio programado del catéter o sistema colector, solo si hay entidades clínicas definidas como obstrucción, infección urinaria o sistema cerrado comprometido. Esto hace referencia a lo que es la desconexión del sistema de drenado, la bolsa colectora de la sonda. Mantener el flujo de orina por debajo del nivel de la vejiga, fijando el catéter en la parte inferior del muslo y que la bolsa colectora nunca toque el piso. Si la sonda se va a elevar, como suele pasar, ya que dentro de una unidad se realizan varios procedimientos, entre ellos podemos decir, por ejemplo, la higiene del paciente, ¿no es cierto?, donde se moviliza al paciente, se lo decúbita. La sonda muchas veces nos vemos obligados a cambiarla de lado o pasarla por lo que, como quien dice, por arriba del paciente. Se eleva por arriba del nivel de la vejiga, entonces es importante clampear o pinzar la tubuladura de la bolsa colectora lo más cerca posible del meato urinario. En realidad debe ser a lo que es la unión de la sonda y la bolsa, ya que evita el daño al mecanismo de la inflación del globo de retención. ¿Qué pasa? Si nosotros clampeamos lo que es la sonda vesical en sí, podemos dañar ese mecanismo por el cual, o pequeño teflón por el cual fluye, ¿no es cierto?, el líquido, que es el agua estéril en este caso, con el cual nosotros inflamos el balón de retención. Por eso la sonda debe clampearse lo más cercano posible a lo que es la unión de la sonda de bolsa colectora. Acá dejamos un poco de lo que es bibliografía de consulta para aquellos que estén interesados en hacer más profundo este tema. Si bien más adelante vamos a estar también haciendo presentación de Ateneo, como lo que es la toma de muestras, y dentro de eso, dentro del sondaje vesical, ¿no es cierto? Bueno, ahora procedemos a dar la palabra a la licenciada Brandán, que va a realizar algunas acotaciones en cuanto a lo que ella nos pueda brindar en lo que es mantenimiento de sondaje vesical, técnica estéril y algunas otras cuestiones. Hola, sí, buenas tardes. Gracias por la invitación, primero que nada. Y bueno, para avanzar en esto, lo que me corresponde acotar o lo que me corresponde desde control de infecciones en cuanto a la prevención, los cuidados
hacer énfasis en contar con algún antiséptico para la higiene de manos, no olvidarnos los 5 momentos. Es preciso cumplir con esa técnica siempre antes de hacer la inserción del catéter, donde la higiene de manos debiera hacerse en lo posible con un antiséptico adecuado, ya sea clorhexidina al 4% o en mejor instancia, y porque tenemos cercano a la unidad, dentro de la unidad del paciente, es el alcohol en gel. Recordar que el alcohol en gel es un antiséptico, ¿sí? Porque muchas veces se cree que con el lavado de manos, o le dan mucho más relevancia al lavado de manos que a la utilización del alcohol en gel. Vamos a utilizar, o vamos a ser precisos, el momento número 2, que es antes de realizar una técnica aséptica, y no olvidar que una vez que hayamos finalizado en la técnica, debemos retirarnos los guantes y volver a realizar una higiene de manos, ¿sí? Recordar que los guantes no invalidan la higiene de manos. En cuanto a la preparación de la zona de inserción del catéter, el compañero ha referido de que la bibliografía afirma, ¿no?, de que no es necesario, o sea, no hay un antiséptico adecuado. Lo que nosotros desde el Servicio de Control de Infecciones sugerimos siempre es de que se realice una buena limpieza de la zona genital, hacerlo con agua y jabón es más que suficiente, donde se genere una buena limpieza, utilizando gasas o algodón donde arrastre, donde genere una fricción, separe los labios, descubra también el prepucio del paciente, haga una buena higiene para luego hacer la inserción de ese catéter. Lo puedo hacer, como dije, con agua y jabón, generando un buen enjuague, ya sea con agua estéril, ¿sí?, o si no, utilizando la iodopovidona, pero recordar que debe hacerse con la iodopovidona jabonosa y posterior a eso un buen enjuague, ¿sí? Recuerden siempre hacer una buena limpieza en el momento antes de la inserción del catéter. Contar siempre con los elementos necesarios, cosa que en el procedimiento ya no tenga que faltar nada y uno tenga que esperar tiempo, ir y buscar, tener todo listo. Por eso existe la confección de este kit, donde generalmente siempre tienen que estar haciendo un relevamiento para que nada falte. La utilización de la lidocaína gel, ¿sí?, esta debe ser estéril para cada inserción, para cada paciente, no porque me haya quedado un resto de ese pomo en el sondaje anterior, yo debo volver a utilizarlo. Este es de uso único y exclusivo del paciente, ¿sí? Tratar de gestionar esa provisión. No se pueden abrir los catéteres, ni para cuando existan obstrucciones, ¿sí? Mantener siempre este catéter estéril. Si llegara a surgir esto de obstruirse el catéter, la recomendación es el recambio de ese catéter. ¿Sí? No se hacen lavados por ese catéter, o sea, no lavados, sino irrigaciones para tratar de desobstruir ese catéter, ¿sí? Después, otra cosa que puedo agregar es el lavado o la higiene perineal, que lo debo hacer de manera diaria, no de dejarnos o de quedar olvidado ese catéter, ese sondaje, porque ya sabemos lo que genera. La higiene, el aseo personal del paciente se lo debe hacer todos los días y hacer insistencia en la zona donde se encuentra el catéter inserto o insertado, ¿sí? Después, hablando sobre el mantenimiento, hizo muy buena aclaración el compañero. La sonda vesical nunca debe sobrepasar la vejiga del paciente. ¿Por qué? Porque esa orina que se encuentra en esa bolsa colectora, al encontrarse en una posición más elevada a la vejiga, hace que ese contenido ingrese nuevamente a la vejiga, y la vejiga sabemos que es estéril. Eso va a ocasionar una infección o una contaminación de esa orina, ¿sí? Entonces, siempre que exista la posibilidad, o sea, que surja la posibilidad de lateralizar al paciente, trasladarlo del paciente de la cama a la camilla,
debemos hacer ese clampeo de la sonda vesical. Nunca debe ir, ya recordamos, sobre la vejiga, y tampoco se sugiere de que la sonda vesical o la bolsa colectora, mejor dicho, no sonda vesical, la bolsa colectora de orina se encuentre en contacto con la sábana del paciente. Eso que nosotros muchas veces solemos ver, ¿no? Se lleva al paciente a diagnóstico o al quirófano y tenemos la costumbre de levantar todo y poner sobre el pecho del paciente, en el caso de los accesos vasculares, o la sonda vesical, la bolsa colectora, perdón, de la sonda vesical, sobre la cama del paciente, entre las piernas o al costado. La bolsa debe estar, por más que esté clampeada, debe ir al costado de la camilla, ¿sí?, del traslado, nunca sobre el paciente. Eso hay que recordar, por favor, ¿sí?, porque los gérmenes que se pueden encontrar en ese pico vertedor de esa bolsa colectora va a contaminar lo que es la sábana o la piel del paciente. No son los mismos gérmenes, tenemos que evitar eso. Otra cosa en cuanto a lo que es prevención de infecciones, ¿sí?, es la manipulación, ¿sí? Tiene mucho que ver acá. En el momento del desagote de la bolsa colectora debo contar con un recipiente, como dijo el compañero, exclusivo de ese paciente, ¿sí? Debo evitar tocar ese pico vertedor con las paredes del recipiente que voy a recolectar, porque los microorganismos pueden ascender y contaminar esa bolsa. Siempre con técnica, utilizando guantes, elementos de protección personal. Sabemos que los elementos de protección personal es para uso del personal de salud, ¿sí? Entonces debemos, como medida estándar, lo debemos implementar en nuestra recolección de orina. El recipiente que voy a utilizar para vaciar la bolsa colectora debe estar y permanecer siempre limpio. Una vez utilizado, hago el descarte de ese contenido, ¿sí? Lo enjuago ese recipiente, lo descontamino y dejo boca abajo para una nueva utilización. Recalco, estos recipientes deberían estar identificados con el nombre del paciente o el número de cama del paciente, ¿sí? Otra cosa, esperaría la pregunta de ustedes. Yo sé que de esto tenemos mucho para hablar, pero espero las preguntas. Lo más necesario en cuanto al mantenimiento de catéteres urinarios ya se lo expliqué recién. ¿Hay algo más que necesiten saber o pueda yo aportar? Gracias. No se escucha. Silvia, y Tati Sí, te señora. pregunta, ¿cuántos días puede permanecer la sonda vesical en el paciente? ¿O tenemos que hacerle un recambio tantos días así? Sí, no está estipulado en ninguna bibliografía de que exista un tiempo de recambio del catéter, ¿sí? Sí, en el momento de la decisión o la presencia de síntomas del paciente donde uno tenga que tomar muestras de urocultivo, se sugiere que este paciente con más de 48 horas y para la toma de urocultivo se tenga que hacer el recambio de sonda, ¿sí? Pero de por sí, para mantener el drenaje debemos cuidarlo lo más que se pueda, porque no existe el tiempo de recambio, no está estipulado en ninguna bibliografía. Pero hay que recordar que superando los 20, 25 días, 30 días ya es esto un factor de riesgo en el paciente. ¿Por qué? Por la manipulación que existe en ese factor de riesgo. Gracias. ¿Alguna consulta? Una consultita, quiero agregar algo que me vino a la mente. Tengo que
saber que, o tengo que hacer hincapié a lo que dijo el compañero, para la colocación del catéter urinario y para la toma de muestra de urocultivo, yo necesito la participación de un colaborador. Tengo que mantener la técnica aséptica desde el momento 1, desde la inserción. Por eso es necesario, por eso nuestra insistencia de que tenga el operador un colaborador para poder hacer una buena técnica, ¿sí? Muchas veces decimos, es un catéter, lo insertamos así a lo loco, porque es urgencia, porque es emergencia, pero es un factor de riesgo, es una puerta de entrada de microorganismos a un sector estéril que es la vejiga, ¿sí? Entonces necesitamos contar con ese recaudo. Utilizo elementos estériles, como dije en un principio, guantes estériles. Recuerden que para la higiene voy a utilizar guantes de examen, pero para la inserción debo haberme retirado los guantes sucios, hacer una higiene de manos con el antiséptico, que es el alcohol en gel, y vuelvo a calzarme los guantes estériles para hacer la introducción de ese catéter, ¿sí? Tiene mucho que ver eso, ¿sí? Recuerden que tenemos que hacer control, llevar en cuenta el tiempo de permanencia del catéter para que esto no supere el mes, ¿sí? Es lo que preguntó hoy la compañera. Yo dije, no hay un periodo de retiro, ¿sí? No está estipulado, pero debo mantener siempre técnicas y mantenimientos adecuados para que no surja inconvenientes microbianos en esa manipulación. ¿Qué tal, licenciado Tarchini? Qué placer verlo. Hola, buenas tardes. Qué lástima que recién me integro a la charla. La otra vez surgió una conversación ahí informal y quería preguntar, ¿con qué desinfectamos antes de realizar la higiene? ¿Se desinfecta? ¿Con qué lo usemos? Sí. Antes de insertar el catéter. Por eso, las recomendaciones de la SADISATI, donde salió este consenso, sugieren la utilización de agua jabonosa, no es un antiséptico, ¿verdad? Pero puedo utilizar el antiséptico que es la solución de yodo, ¿sí? Entonces, lo que voy a generar es, o tengo que ser consciente en que yo, una vez que enjabone, debo enjuagar, ¿sí? Entonces, puedo utilizar solo un jabón común, porque yo lo que necesito lograr es una limpieza del sector, una limpieza de la zona, más que nada, y ahí recién hacer la introducción del catéter. Lo puedo hacer con agua jabonosa o lo puedo hacer con iodopovidona, ¿sí? Pero recordar que no es solamente pintar esa zona, sino que yo debo generar una pequeña fricción para arrastrar todo tipo de secreción que pueda encontrarse dentro de los labios de la mujer. Por eso debo separar esos labios y en el caso del hombre debo retraer ese prepucio, hacer una buena higiene y posterior a eso un enjuague, ¿sí? Para hacer para llevar a cabo el procedimiento. Tengo que ser consciente de que lo tengo que hacer bien, porque si ese sector no se encuentra bien limpio, en el momento de hacer el ingreso del catéter, yo voy a arrastrar o voy a introducir microorganismos de esa zona hacia la vejiga y ocasionarle una pronta infección del tracto urinario al paciente. Quería saber el tema ese de la solución para hacer la antisepsia, no me había quedado en claro. Disculpen, o sea, llegué tarde, no pido todas las disculpas porque llegué tarde. Por ser usted no hay problema. De la técnica de colocación del catéter, en el caballero sobre todo, porque en la mujer, bueno, son 8 centímetros promedio, no es mucha dificultad. El tema viene con los caballeros. ¿Hablaron de esa parte? Del momento de la introducción. El procedimiento de colocación de sonda fue descrito a grandes rasgos, más que nada haciendo hincapié en lo que es la técnica aséptica y el material estéril. Bueno.
Bueno, entonces simplemente quería hacer un pequeño aporte que por ¿Cuál? ahí Sí, eh, lo escuchamos, licenciado. que, que sigo viendo. Ajá, Yo hace más de 30 años que me recibí y esas cosas que me habían dicho aquella vez que no debo hacer, hoy las sigo viendo. Y cuando hablo con estos, que voy a ser cariñoso con estos chicos que son mis alumnos, ¿no? Porque a veces quiero, eh, parece que no les entra esa partecita. En el caballero, sobre todo, es el problema, ¿no? Tenemos tres cosas. Primero, ¿qué número de sonda ponemos? Con los caballeros es donde más está, eh, en función de qué elegimos el tamaño de la sonda, ¿no? Ah, bueno, y aclaro que yo la información que recibo y que manejo es la que recomienda el CDC de Atlanta. ¿Eh? Entonces, ¿qué número de sonda utilizamos con los caballeros? ¿Cómo decidimos qué número de sonda colocar? Uno. El otro, la posición del pene al momento de colocar la sonda. No tengo cómo graficar, pero si uno está de costado, a ver si se ve mi mano acá, ¿dónde está la cámara? Ahí está, ¿no? Supongamos que esta es la pancita, ¿no? El pene cae hacia abajo, entonces hay toda una curvatura que hace la uretra, la uretra. Y lo vi la otra vez en consultorio, colocaron una sonda y vi ese tema. Después vi en otra sala, vi otra vez, estamos fallando en la colocación del catéter. Podemos facilitar tranquilamente la colocación del catéter llevando el pene hacia la parte de, como si lo quisiéramos llevar hacia el mentón del paciente, por decir, apuntándolo en esa dirección, ¿no? Si yo soy diestro, bueno, tendré que tomar el pene con la izquierda e inclinarlo hacia arriba, hacia el lado del mentón del paciente, rectificar la uretra. Yo de esa manera estoy rectificando la uretra. Entonces, cuando inyecto la lidocaína con la jeringa, además de facilitar que la lidocaína se va más profundo, facilita la introducción del catéter porque esa uretra está rectificada. Yo estoy llevando hacia arriba el pene, lo estoy estirando un poquito, y me facilita muchísimo la inserción del catéter. Esto lo quiero señalar. Seguramente ustedes ya están recancheros poniendo esto, lo hacen todos los días. Pero es un error que sigo viendo todos los días en el consultorio, en la sala, por ahí cuando me toca, así de casualidad, vuelvo a ver el mismo error. En la forma en que lubrican la uretra, en la forma en que colocan la sonda, y bueno, y también en el número del catéter. ¿Qué tienen de eso, licenciada? ¿Cómo manejan el tema ese del número del catéter? Porque lo que he visto en los servicios, ¿no? Es que le digo, bueno, quiero una sonda Foley, bueno, ¿qué número? No sé, una 16, una 18, wow, 18, digo yo. La naturaleza conmigo fue muy cruel, muy cruel. A mí me tienen que poner una 2,5, discúlpenme, no me vayan a poner 18, 18 tiene el grosor de mi gañote acá. En función de qué eligen el número. Es un catéter que solamente va a cumplir la función de drenar el contenido que hay en la vejiga y bueno, nos permite hacer el balance, esas cosas, ¿no? Contabilizar, a ver cómo está la función renal. Pero el CDC recomienda usar el catéter más fino posible. No manejarnos con eso de que vamos, le levamos la sábana y miramos, y en función de lo que vemos decimos, sí, un 18 le va perfecto, un 16 le va perfecto. No pasa por ahí, pasa por ahí. Yo no sé cómo lo vienen manejando ustedes.
el CDC recomienda el catéter más fino posible. Total, eso, si es fino, no va a haber pérdida perisonda porque recuerden que se infla el balón y eso ancla después. Así que no hay drama con eso, no va a haber pérdidas perisondas. Y, porque si no, si vamos a seguir con eso, el chiste que hago todos los años con mis estudiantes, con ese criterio de levantar la sábana, de ver qué tamaño tiene y en función de eso elegir la sonda, la pregunta es siempre, ¿qué sos? ¿Qué número de sonda le ponemos al libro de WhatsApp? Bueno, No sé. me parece que este tipo de sondaje o numeraciones del sondaje lo van a hablar mejor los chicos que están en ese tema. Pero sí, el CDC recomienda, así como lo dijo usted, ¿no?, de que no debemos mirar debajo de la sábana y sugerir ya de inmediato un catéter calibre 18, porque vamos a generar un daño, vamos a generar un traumatismo en la uretra, ¿sí? Entonces, la mujer tiene una franja para poder utilizar y en el hombre también, pero muchas veces en el hombre vamos a recurrir a un catéter número más pequeño, ojo. Por eso, debemos hacer una muy buena evaluación de lo que tenemos que realizar y el tema de la lubricación y de la posición en el caso del hombre, en el momento de la inserción, es un factor o es una técnica que la vemos a diario también, que solemos hacer recomendaciones porque justamente tiene un ángulo para dirigir el pene, para facilitar el trayecto de esa sonda y no ocasionar una lesión en la uretra, ¿sí? La lubricación también la vamos a hacer como he visto, con un poquitito de lidocaína cuando podemos hacer el ingreso por ese meato de 10 centímetros. Todo eso es procedimiento de enfermería que así, al igual que usted, lo hemos visto y hemos sugerido realizar correctamente. Ahora, el tema de los catéteres, le cedo a los chicos que me parece que son los más acordes para hablar de ese tema. Sí, bueno, como se había dicho antes, la bibliografía recomienda la utilización del catéter más pequeño a la hora del sondaje vesical para evitar un trauma al paciente. En el caso del hombre, generalmente solemos, y lo pasa en el servicio, ¿no es cierto?, iniciar con un hombre adulto con un catéter número 16. Pero como dice la licenciada, es muy importante una previa observación y una buena conclusión, ¿no es cierto?, según la observación que tengamos para la elección del catéter. No está mal, se puede iniciar con un catéter número 14 también se pueden elegir entre catéteres de látex o las llamadas sondas Foley, y también hay pacientes en los que se recomienda utilizar catéteres de silicona. Siendo que también dentro de lo que es el drenado vesical, ¿no es cierto?, el vaciado, el correcto vaciado, muchas veces tenemos otro tipo de catéteres, como son las sondas, que se utilizan para el drenado intermitente del paciente. Esas son de un calibre mucho menor. Lo importante, y para evitar, así como la elección del catéter de menor tamaño, es la correcta lubricación, y esto lo he escuchado de un urólogo que frecuenta nuestro servicio. En el caso del hombre y también de la mujer, ¿no es cierto?, siempre manteniendo la técnica aséptica, si tenemos la colaboración de un compañero operador, es que de forma estéril se recolete, ¿no es cierto?, 10 centímetros como mínimo de lubricante a elección, que en este caso es la lidocaína en jalea, la que utilizamos nosotros, y se introduzcan esos 10 centímetros, ¿no es cierto?, no como generalmente solemos ver,
por arriba del guante estéril echamos un poquito, lubricamos únicamente la punta de la sonda, ¿no es cierto? Y después se introduce el resto de la sonda sin lubricar. Esto también, junto con la elección del catéter de menor tamaño, va a evitar que se realice un trauma a esa uretra. Sí, 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 totalmente. Eso de poner un poquito de lidocaína ahí, eso no va. No es efectivo, hace daño al paciente, no funciona. Ojo, lidocaína jalea, Claro, lidocaína porque jalea. porque hay otra que es una rosadita que nosotros no tenemos en el hospital, por suerte, que es la silocaína viscosa. Digo porque algún día por ahí se pueden ir a otro lado, qué sé yo, a trabajar. Está la silocaína viscosa, que es una rosadita, una cosa así. Esa no es estéril, ¿no? Si por ahí les toca, llegan a ver, o están en un sanatorio, una cosa así, qué sé yo. Bueno, la silocaína viscosa, que es la rosadita, esa no es estéril. Tiene que ser la lidocaína en jalea, en pomito. En pomito, de uso único, ¿sí? Por más grande que sea, tiene que ser estéril, ¿sí? Claro, claro, sí, sí. Esta lidocaína podemos volcarla en una jeringa o llenar una jeringa de 10 centímetros cúbicos, introducir esos 10 centímetros, que es lo más factible, que llegue a lo más profundo, para que facilite, porque no solamente va a impedir el trauma, sino que sí va a lubricar y va a generar una tipo anestesia en el lugar. Lo mismo tenemos que hacer en la mujer, porque muchas veces solamente embebemos o colocamos una pequeña porción en el apósito para poder frotar, porque volvemos a frotar esa zona antes de introducir. Tiene que ser un buen contenido, que quede impreso en la punta de ese catéter, que quede resto, vamos a decir, ¿sí? Una cierta cantidad para poder hacer recién la introducción de ese catéter. Tenemos que anestesiar más que nada, tenemos que lubricar para que ese catéter vaya de forma fácil y rápida al lugar. Pero recordar, siempre tiene que ser estéril, no la que encontramos o dejamos en el cajoncito de los medicamentos o en el estante. Debe ser estéril, abierto recién, inmediatamente, para ser utilizada con ese paciente. Correcto. Bueno, otro tema, bueno, seguramente ustedes quieren cortar. En algún momento, no sé, cuando ustedes gusten, tenemos que plantearnos, y ahora ya no hablo de la técnica del procedimiento de colocación, ni de cuánto va a durar la sonda y se va a contaminar, cosas así. Sino realmente en la necesidad de tener una sonda. Por ejemplo, el paciente cardíaco que viene con insuficiencia cardíaca, se le coloca una sonda generalmente para contabilizar. Vieron que los cardiólogos son muy neuras y quieren que se mida con jeringa cuánto salió, 2 centímetros, 5 centímetros. Bueno, para esos casos, bueno, está genial, un catéter vesical. Ahora, yo pregunto, en el paciente que hizo una ACV, en nuestro hospital no se ven tanto esos casos. En el central sí, se ven esos, como dicen por ahí, esos pacientes caños, esos que la familia ya no le aguantan, que nadie lo aguanta, no pueden, lo tienen postrado en la casa y bueno, cuando lo pueden traer al hospital van, lo dejan, lo abandonan y se van. De esos casos hablo, esos que van a quedar ahí para nosotros. Y ponen sonda vesical. ¿Me quieren decir cuál es la función de esa sonda? Si alguien hay que controlarle cuánto da por hora, ni cuánto da por turno, por su paciente que se hidrata. Para esos casos, bueno, la gente esta con la que yo me comunicaba hace un tiempo, yo decía, ahí no hace falta la sonda, no hay que medir diuresis, no hay que, lo único que hay que hacer es confirmar tu orina, nada más. ¿Para qué tienen la sonda? Y bueno, y ahí vino el palo, porque lo que lo daba era un médico infeliz, y el palo era para enfermería. Para comodidad del enfermero. El enfermero va y le dice, dale, ubícale la sonda, che, que tenemos que...
Y si bien es cierto que nos facilita mucho la tarea un paciente con sonda vesical, también es cierto que lo estamos agrediendo de manera gratuita en algo que es totalmente innecesario. Y bueno, y esta gente sugería hacer con los pañales como se hace con las criaturas. Bueno, ¿cuánto pesa el pañal seco y después cuánto pesa cuando se lo cambiamos? ¿Sí? Balancear de esa manera y no estar sumando a un paciente, siempre con el riesgo potencial de agregarle una bacteria, porque acuérdense que los pacientes por ahí están con alimentación, defecan, o sea, el riesgo de contaminación es enorme. Entonces, a efectos de evitar esas cosas, el uso del pañal y no la sonda, entonces se pesa y listo. Para pesar un pañal no hace falta ninguna balanza electrónica, con esas que se usan para las balanzas mecánicas que se usan para pesar la mitad ahí, en los consultorios, con eso sobra. Pero bueno, eso se los tiro nomás a ustedes como para que lo vayan masticando, lo vayan viendo. En esos pacientes en los que no es estrictamente necesario contabilizar la diuresis, sino simplemente verificar que orina. Y yo creo que eso mejoraría mucho la calidad de la atención también. Pero bueno, es un tema que les tiro y lo dejo para que ustedes lo mastiquen tranquilos y algún día por ahí tomen una decisión. Claro, sí, licenciado. Lo hablo desde el punto de vista de control de infecciones. Sabemos que la sonda vesical es un factor de riesgo, ¿sí? La compañera habló hoy, dejó bien claro cuál es la indicación de uso. Muchas veces se indica, ¿no? El médico indica más que nada la colocación de catéteres urinarios para el confort del paciente, ¿sí? Recordar de que hay indicaciones muy precisas y puntuales donde es necesario. Si es para comodidad del paciente, y qué mejor que un pañal, un buen aseo de la zona cada vez que se retira o se cambia ese pañal. El ingreso de microorganismos, usted hizo referencia a las bacterias, pero ojo, el catéter genera un film en la vejiga, ocasionándole no solamente ocasionando el inconveniente, no tenemos que dejar de lado también la aparición, ocasionada por este film también, de cándida, de levaduras, que después va a llevar a la obstrucción del catéter, a infección urinaria por levadura en el paciente. El paciente añoso, más que nada, tiene más chance de generar eso. Muchas veces por confort nuestro, no del paciente, sino por agilizar nuestro trabajo o por saber de que cada una hora vamos a ir a desagotar esa bolsa colectora, porque es cada una hora, por ahí en el pañal es un poquito más seguido. Bueno, ocasiona conformidad para nosotros, no para el paciente. Tenemos que tener bien en claro que es un factor de riesgo, ¿sí? Siempre, en el niño, en la mujer, en el hombre a mediana edad, en pacientes añosos. Lo ideal siempre es consultar al médico cuando lo indica, si realmente es necesario que este paciente cuente con una sonda vesical, ¿sí? Porque nos va a ocasionar riesgo me va a ocasionar inconveniente, no riesgo. Para el paciente es riesgo, pero inconveniente para nosotros y para el paciente, porque vamos a tener que arreglar un horario para administrar un antibiótico, al paciente le ponemos en riesgo la vida. O sea, no porque sea un catéter, como dije, muchas veces dicen, tiene un catéter urinario nomás. ¡Oh, rayos! Es un catéter urinario, lo cual va a generar mucho cuidado de enfermería para no ocasionar un inconveniente al paciente. Es preferible entonces poner un pañal, higienizarlo periódicamente o frecuentemente para que no lesionar la piel, no generar otro problema, para que al enfermero no le ocasione otro problema, ¿sí? Más tiempo de trabajo. Pero es fundamental tener en cuenta eso, siempre que el médico indique, asegurarse de que el paciente realmente tenga indicación de uso de un catéter, ¿sí? Muchas veces hemos visto en las unidades donde el paciente está deambulando y tiene puesto un catéter urinario.
Y vos le preguntás, ¿y por qué? Y no, porque yo me operé y todavía no me retiraron. Pero tenés dolor, tenés algún problema para seguir manteniendo. Y no, o sea, tenemos que hablar, dirigirnos al médico para ver si realmente el paciente requiere esa utilización de catéter. El enfermero tiene que plantearse ese problema, plantearle eso al médico, porque por ahí el médico indicó una vez y se olvidó. Y el paciente vos lo ves por el pasillo con una sonda vesical. Y el paciente se va al baño y hace caca. Entonces, ¿cuál es el problema? No. Sí, pero no. No sé quién tiene que hablar. No enfermería. Bueno, pero alguien tiene que quiero ver, ¿hay algún médico acá? Voy a hablar muy mal de ellos. ¿Ayelén está? Doctora Ayelén, ¿usted puede interceder? No, por ahí el enfermero nos va a indicar, pero le puede sugerir. No sé quién es la persona, no sé. Convengamos que a ningún médico le gusta que un enfermero ni siquiera le sugiera, ¿no? Eso es difícil. Por favor, no me digas sí, pero tenemos que cambiarlo. Desde que yo estoy en el sistema, conocí a 2 o 3 nomás que eran susceptibles a sugerencia. El resto no les gusta. Yo no le voy a ir a decir a un médico, doctor, ese paciente en realidad no necesita la sonda. Voy por ponerle que lo haga de la manera más política posible, de herir lo menos posible sus sentimientos. No lo aceptan. Yo tengo el lomo recontra calcinado de haberme quemado tratando de ser diplomático. No funciona. No sé quién lo tiene que hacer. Tal vez desde un departamento, por ejemplo, tal vez desde el departamento de infectología, pero tampoco vos, sino un médico del servicio, decirle, bueno, me enteré de esto, no hay necesidad, no sé, que lo hablen entre ellos. Pero si alguien le va a sugerir a un médico, tiene que ser otro médico, no. Perfecto, queda bien. Lo que tenemos que saber nosotros, y por ahí desde el departamento de infectología y enfermera en control de infecciones que soy, doy esa sugerencia si veo esa situación, ¿sí? Porque justamente me respalda el departamento de infectología, ¿sí? Y soy enfermera en control de infecciones donde tengo que prevenir riesgo en el paciente. Muchas veces surgió de que se planteó el tema de la utilización, del olvido de un catéter urinarios del paciente, que cuando se le está diciendo, mire doctor, este paciente se encuentra bien, está deambulando, tiene un catéter, cierto, sí, ya le estoy dando el alta. Entonces, debemos... ¿Cómo tiene sonda todavía? Sí, sigue con sonda, todavía por ahí. Yo sé que existe una buena relación entre el enfermero y el médico. Muchas veces es el olvido nomás. Tenemos todas las posibilidades, todo se dio. Sí, también se dan estos casos accidentalmente por ahí. Pero la experiencia me dice que... Bueno, perfecto, sí. Hay cosas que parece que no se negocian. Bueno, a eso... había una más, hablamos. Qué lástima. Seguro que ahora cuando cortamos ya me voy a acordar. Una técnica. Sugerencia esa. Bueno, no sé. Ya me ganó el alemán esta vez. Ya. Se me escapó, tengo que anotar. Insisto en que... Pero ¿sabes qué pasa? Que si yo hago una nota, una lista, voy a guardar la lista y después no me voy a acordar dónde guardé la lista. Entonces estamos en la misma. Ese es el problema con la gente de mi edad. Bueno, gente, yo no tengo nada más, creo, que aportar. No, porque no vamos a hablar de sondas de triple vía que son para lavados, cosas así. Ahí ya, yo creo que eso sería para otra charla. Pero sí me parece genial a los organizadores de esto, antes de irme, me parece excelente estas reuniones que hacen y hablar de las cosas que hacemos todos los días. Porque fíjense que hoy, yo con 30 y pico de años de ejercicio, sigo viendo los errores que veía antes, los sigo viendo ahora,
en un servicio trabajan bien, en el otro ya tienen otra escuela, cada uno tiene su librito, y al final nunca nos podemos poner de acuerdo. Está fenómeno, me parece excelente estas reuniones y hablar de los temas, de las cosas que hacemos todos los días, porque todos los días hacemos. Y todos los días vamos a tener un compañero nuevo que va a venir, ¿no? Al que habrá que enseñarle cómo trabajamos acá, porque cada organización también tiene sus cosas, ¿no? En una organización encontramos diferentes sectores donde se trabaja diferente, imagínense de una organización a otra. Y bueno, en algún momento, yo no sé cuándo vamos a hablar de algún tema que no tenga que ver con procedimientos o técnicas. Tenemos que hablar del compañerismo. Eso lo dejo para el que organiza, o sea, la relación entre colegas, tenemos que hablarlo. Gente, eso es les tiro el dato, ¿no? Esa relación entre colegas tenemos que tratarlo en algún momento. Tienen que tratarlo. Yo me voy a colar nomás de chusma, pero ustedes tienen que tratarlo. Así que, bueno, pero por lo pronto, felicitaciones para todos por estar acá, participar y hablar de esto, de lo que hacemos todos los días. ¿No? Genial. Bueno, yo por mi parte ya no tengo nada más que agregar. Gracias por la invitación. Se me pasó por completo, me fui a hacer ejercicio y bueno, llegué tarde. Pido disculpas. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a usted, licenciado, por su aporte. La verdad que ha sido muy útil. También muchísimas gracias a la licenciada Silvia Brandal, de Control de Infecciones, el Departamento de Infectología. Si bien estos ateneos se están dando como consecuencia de un manual que se está realizando para procedimientos en lo que es terapia intensiva, está muy bueno también porque así como el sondaje vesical es una técnica que se realiza en todos los servicios de las instituciones de salud, ¿no es cierto? Está muy buena la idea de unificar criterios, como usted dice, donde vamos, hay servicios que trabajan de una manera, de otra, y el procedimiento sigue siendo el mismo, así que la idea de unificar criterios está, y aceptamos su sugerencia. Se va a preparar el tema y bueno, está siempre invitado a estas reuniones. Les agradezco mucho. Sí, gracias a ustedes por invitarme. Sí, ¿no? En cuanto a la... gracias, licenciado, sí, ¿Alguien? La verdad que vamos a tener en cuenta, o sea, los chicos tendrán, porque yo estoy de invitada, ¿no? En cuenta ese tema que es bastante puntual. Sí, y... Sí, licen. No, que te hicieron una pregunta. Sí. Por eso tomé el micrófono. No quiero que respondan ellos. La compañera pregunta cuál es la recomendación en cuanto a la sonda Foley y a la sonda siliconada. Desde control de infecciones es un tema que lo solemos tocar muy frecuente. La indicación para la utilización de una sonda siliconada es en aquellos pacientes que van a permanecer mucho tiempo sondados. ¿Por qué? Porque no genera biofilm en esa punta de ese catéter. Entonces se puede prolongar su permanencia, ¿sí? Es mucho mejor la utilización. Y la indicación de la sonda Foley es para cateterismos mucho más cortitos. Por eso, en el paciente de la unidad crítica, tenemos que ver en qué estado se encuentra y qué sonda le vamos a colocar. O sea, en esto también tiene mucho papel el enfermero, ¿sí? En poder sugerir, mire, veo en qué situación está el paciente, vamos a colocarle ya una sonda siliconada, porque sabemos que va a tener un catéter de manera prolongada, ¿sí? Esa es la indicación de estos catéteres. No sé si ustedes quieren agregar algo más desde lo que es el procedimiento. Por eso enfermería tiene que tener mucho ojo. Si yo veo que un paciente va a estar mucho tiempo, un paciente que entró a cirugía nomás, que yo sé que se le coloca el catéter urinario para el procedimiento, no voy a gastar en una sonda siliconada para insertarlo. Voy a colocarle un catéter Foley porque sé que de manera pronta o en días yo la debo retirar. Recuerden la presencia de biofilm.
en todos los accesos, en todas las puntas de estos catéteres. Bueno, y al inicio de la charla también la compañera Claudia había diferenciado, ¿no es cierto?, en lo que son los distintos tipos de sondaje, esto de acuerdo al tiempo de duración, y en eso también dependería el tipo de sonda a utilizarse. Bueno, si no hay alguna